cosas como el cordel. Porque cuando hablamos de esa necesidad de que los futuros profesores y que los adultos lean también literatura infantil y juvenil, en el caso de los profesores, por ejemplo, me parece fundamental porque si yo voy a ser profesor de niños y de adolescentes, ¿cómo no voy a saber sobre el tema? Yo lo veo súper necesario, pero saber desde dentro. Saber desde el tocar la literatura, no solamente desde la teoría, pero la teoría es súper básica, que eso se ha dicho también. La teoría es básica, tenemos que tener unas bases teóricas y juntarlo con la práctica. No hay práctica, digamos, viable de una manera que sea multiplicadora si no hay una teoría por detrás, que entra el tema de la metodología que comentaba la profesora Brígida. Y la profesora Brígida, una cosa que me ha llamado la atención es en el tema de las revistas, por ejemplo, a mí lo que no me gusta es que algunas hay que pagar para verlas. Por ejemplo, Click, hay que pagar para ver la revista, ¿no? Y a mí me parece que tendría que ser Sí, más accesible, porque quizá en España no parece mucho 8 euros, que vale un ejemplar, pero aquí sí, multiplicarlo por 7, y entonces pues es dinero. claro. Entonces, al revés, no, aquí todo muy barato, ¿no? Para los europeos, pero para nosotros muchas veces dejas de ver cosas actuales en este tipo de revistas, cosas súper interesantes. Los últimos números, el último número justamente de la revista era un compendio de año y hablaba Ujú, sobre las literaturas de Galicia, País Vasco, ujú, Cataluña, si no recuerdo mal, que es otra cosa que también ha mencionado Brígida y que creo que realmente a partir de la democracia en España hubo un boom de las, digamos, literaturas, de las autonomías, de otras lenguas, de las lenguas cooficiales. Que de todas maneras, creo que aquí ya podríamos entrar en muchas cosas, pero yo creo que muchas veces no son muy conocidas hasta que se traducen al español, al castellano. Entonces, ujú, hay un tema del sistema editorial, ecosistemas y sistemas ujú, minoritarios, mayoritarios, que ujú. hacen que muchos autores, como el caso de Francisco, el profesor Xavier, ¿no? Que se autotraduce, etcétera. Hay otros que no, que depende de las editoriales, es un proceso, etcétera, etcétera. Y lo veo muy interesante el ver cómo ha cambiado, hemos pasado de una situación de la literatura infantil y juvenil con una formación, con un objetivo, yo no lo llamaría formativo, sino educacional, que es diferente. Formativo lo acepto el término. Ahora, educacional es como ya es un poco más como manipulador, ¿no? Que sería lo que era un poco antes. Ujú. Entonces, me parece muy importante lo que se está llevando a cabo ahora y que los premios, el último premio que ha habido ahora era justamente para un libro ilustrado que está en euskera, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora del nombre, pero me parece súper importante que exista, por lo menos existan esos premios y existan esas organizaciones. No sé si se ha mencionado la OEPLI, que es, digamos, la IBI en España, porque en Latinoamérica es muy fuerte. Es muy fuerte, los premios de la IBI son muy fuertes, etcétera. Ujú. Entonces, todo muy interesante y estoy así, con mucha información para yo también procesar, etcétera. Y a Dulcima le voy a enviar un email para alguna vez, ya estoy pasando contactos, Brígida ya ha enviado email, y yo creo que se trata un poco de esto, de Ujú, conocernos, porque al final lo que ocurre es que no nos conocemos. sí, Incluso pensamos en enviar vídeo para presentarnos y tal, pero yo insistí en que yo prefería ahí el face to face, yo prefería un poco así, sí, sí, porque el vídeo queda en YouTube y todo el mundo lo va a ver y todo, sí, pero para mí el impacto que tiene poder conversar con vosotras, voy a tratar de tuya, de hablar con vosotras, es completamente diferente ujú, y en este momento creo que es necesario, porque ujú, las literaturas para mí infantil y juvenil, eh, como ha dicho Brígida, es que siempre están un poco, incluso cuando dices que lo que estás investigando, lo digo porque en el doctorado me pasa cuando tengo que decir lo que investigo, pues es aquello de, mm, así, esa carita. Y yo creo que tenemos que acabar con este prejuicio que la gente tiene un estereotipo, ¿no? De la literatura, que hay literatura infantil y juvenil que transita, que ayer se habló, yo no pude estar todo el tiempo, pero se habló justamente de esto, si existía realmente una literatura infantil, en qué se distinguía de otras,
creo que es la discusión de siempre, ¿no? Que es una discusión que no va a acabar nunca, y yo creo que transitamos. Y creo que alguien dijo, creo que fue Teresa Colomer, que si es buena, la puede leer un niño, la puede leer un adulto. Quiero decir, no tiene mucho problema. Y bueno, es esto, porque yo hablo mucho también. Se lo quería agradecer de nuevo porque ha sido una cosa muy rica. Pues muchas gracias, María José. Y totalmente de acuerdo que es que no hay una literatura mejor o peor. Hay literatura de adultos, por ponerle una etiqueta, que no me gustan las etiquetas, que, pues, que tiene cierta calidad y otra que tiene otra cierta calidad. Y lo mismo ocurre con la literatura infantil y juvenil. Y al final, ¿qué es? Es como el arte. Que vamos a catalogar que una obra sea mejor que otra. Al final no hemos hablado de lo que es la comercialización, que lo he mencionado muy, pero la literatura infantil y juvenil pues ha estado también, sobre todo ciertos temas han estado marginados, han sido tabúes, no ha habido una recepción, ¿no? Para estos libros, las editoriales han monopolizado y han controlado lo que se publica y lo que no, y esto también limita la calidad y lo que debe primar, ¿no? Entonces, bueno, que son muchos los desafíos que hay que abordar y que lo que dices es verdad, totalmente de acuerdo. ¿Más preguntas? Eu quería falar unha cousa. Oia, María Xosé, agora vou falar galego. Vas-me dizer se non tedes moita diferenza entre o galego e o portugués. Vouche comentar unha cousa. Bueno, primeiro que esa cuestión, esas barreiras que temos aquí na cabeza, porque é só que estemos na cabeza. Dúxima, atopas moita diferenza, encontras moita diferenza entre cando falo galego e falo portugués. O sotaque, basicamente. E a fonética un chisquiño. Mas basicamente a mesma lingua. E é falada en España. Por que digo isto? Porque cando eu viaxo a Portugal, eu traballo moitas veces os meus textos cos estudantes portugueses de lingua portuguesa en galego. E fixen a mesma experiencia cando fun a Brasil. Fun a varias escolas ali en Cascabel, no Paraná. Eu falaba galego, lia os meus textos en galego. Pensas que había un grande problema de comprensión da parte deles contra o galego? Non. O que hai é preconceitos lingüísticos, basicamente lingüísticos. Lingüísticos e sociais e políticos. Porque dizermos que na Galiza se fala unha variante do portugués é unha blasfemia. Entón, non sei como chamalo, a Galiza, outros din nazón, outros din rexión, o que quixeres, que ten 2,5 millóns de falantes de galego. Se eu escribo en galego na norma oficial, teño un público potencial de 2,5 millóns de persoas. 2,5 millóns. Se eu escribo nunha ortografía do galego que existe, aproximada do portugués, teño un público potencial de 250 millóns de persoas. Decátaste? E o galego, cando é oral, a diferenza co portugués é mínima. É mínima. Entón, por que eu e moitos outros nos sentimos lusófonos? Porque queremos ser parte dese mundo onde sodes, a maioría sodes brasileiros, e falades unha lingua con que nos identificamos 100%. E dádenos moita envexa, porque nós gostaríamos de ter toda esa liberdade, todo ese potencial que tendes vós, cando falades e vos expresades na vosa lingua que é a nosa. Entón, digamos que na literatura infantil, unha das aberracións máis grandes que existen é que os textos galegos son traducidos para portugués. E ao invés, textos galegos traducidos para galego, xa portugueses traducidos para galego. Xa, fixeron unha barreira, un limite artificial que non ten por que existir. Entón, que queres que vos diga? Para mí é frustrante. Entón, eu por iso reclamo a miña lusofonía. Xa vos dixen outro día, a miña lingua é a patria portuguesa. Chamade, se queredes, galego-portugués, se queredes, que a min tanto me dá, ou portugalega, que é outro termo que tamén foi cuñado para falarmos dunha unidade. Entón, digo que, obrigado María Xosé por falares diso, por comentares ese aspecto, porque para min é unha parte que tamén, na literatura infantil tamén hai unha loita, hai un conflicto. Entón, bueno, non sei se isto ten futuro ou non ten futuro, se cadra daqui a 20 anos non haberá literatura infantil en galego, eu non sei, pero por agora
Por agora, isto é o máis engraçado que vos podo dizer, que a maioría dos meus lectores en galego son lusófonos, son portugueses e son brasileiros. Que vos parece? E que no meu blog que vos pasei, O Reino dos Contos, cando ollo para as procedencias, case 90% dos meus leitores son brasileiros. Un blog en galego. Por qué? Penso que non fai falla nen explicar o motivo. É claro. Bom, somente quería comentar iso, non? Bom, eu para min, evidentemente, ler un autor lusófono en español é unha cousa que non fago. Eu, personalmente. Porque é un pecado. Teño que lerlo na versión original. E, ademais, eu gozo moito de ler os autores brasileiros, porque afeito como estou ao galego ao portugués de Portugal, cando leo os autores lusófonos, para min, xa, os brasileiros, é un placer. E sempre aprendo tanta cousa, e despois tantas semellanzas entre o portugués do Brasil e o galego que non pasan polo portugués de Portugal, porque, por exemplo, en Portugal é travar, e no Brasil é frear, exactamente igual que en galego. No Brasil, vocês din jaqueta, que en galego tamén é xaqueta, en Portugal é casaco. En fin, tantas cousas, por dizer, son dúas que me viñen agora a cabeza, non? En fin, que esa unidade ibérica que de alguna maneira deberíamos conservar. E eu quero denunciar unha cousa. Os brasileiros facedes un esforzo enorme por falar dese español. Cantos hispanos coñecedes que fan un mínimo esforzo por falar en portugués? Na Península Ibérica e na América Latina. Iso para min é tamén gravísimo, porque é o complexo de superioridade do hispano sobre o lusófono. E aí deixo as cousas. Ben, entón eu, co vosso permiso, vou parar xa de gravar, porque ademais penso que está no limite, o vídeo está no limite. Sí, yo quisiera, antes de que dejes de grabar, porque vamos a hacer conclusión.